Analista político de la Argentina, lo tenemos aquí en Duro de Domar, Mario Weinstein. Espectacular, Excelente. Mario, querido, ¿cómo estás? Un Bien, placer, como siempre, bárbaro. saludarte. Vamos a hablar a propósito de la actividad parlamentaria, podemos decir casi como los últimos proyectos del año, el típico de fin de año, que es el presupuesto, la extensión de la ley del cheque y demás. Ley de emergencia económica, son leyes que se prorrogan, son impuestos transitorios que se van transformando más o menos en El permanente. cheque vino a la época del Caballo, del segundo Caballo con De la Rúa, ¿no? Totalmente, y la ley de emergencia económica antes del Claro. es decir, hubo varias y hubo modificaciones, pero viene de lejos. El presupuesto en general se vota este año. El kirchnerismo tuvo que trabajar un poquito. No tiene el kirchnerismo mayoría propia en el Congreso. Está en su mejor situación de 2003, pero no tiene mayoría propia. Y en diputados menos. O sea, a los diputados no le alcanza para votar prácticamente ninguna ley. Tiene un bloque propio, muy disciplinado, muy férreo, 100 y pico diputados, que van siempre, que levantan la mano, que se queda, que casi no hay que darles directivas, digamos, un bloque de cuadros políticos. No llegan. Tiene una cantidad de aliados, como por ejemplo el partido de Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, como el Movimiento Popular Neuquino, como diputados fueguinos. Tiene aliados que son muy estables y en general los acompañan por lo menos en las leyes menos discutibles. Y después, ley por ley, el trabajo que tenía que hacer en su momento Agustín Rossi, cuando era el jefe de bloque, y ahora Juliana Di Tulio, que lo reemplaza, porque Rossi es ministro de Defensa, es buscar a aliados. un grupete, algunos aliados, uno podría decir aliados ad hoc, UTE, Unión Transitoria de Empresas, juntarse para cada caso. Ayer lo juntó, y no fue la primera vez, algunos para hacer quórum y otros para hacer número, porque hay algunos que te acompañan a la Para hora, dar el quórum, para abrir la sesión. Sí, hay uno que es hiper característico, un personaje rarísimo, que tiene más defectos que virtudes para mi paladar, pero que en todo caso es muy pintoresco, que es Olmedo, el diputado salteño de PRO. Él tiene como regla que da quórum. Él dice, es mi deber dar quórum. Entonces él da quórum para la buena... Él tiene para... una postura. Es una postura. Entonces, con él se sabe que se cuenta. Bueno, hay que buscarlo. Igual a todos hay que hablarles, algo hay que decirles, y seguramente alguito hay que prometerles. Y no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de intercambios políticos, intercambios de intereses que son perfectamente válidos. En cualquier caso, el kirchnerismo consiguió juntar rápidamente el quórum, la sesión fue larguísima y consiguió mayoría para el presupuesto, sobrándole algunos votos, y para la ley de cheque, que se discute si hace falta mayoría especial, o sea, la mitad más uno de los miembros del Congreso, sea cual fuera la cantidad presente. O mayoría simple. O mayoría simple, y el kirchnerismo planteó, vale mayoría simple, pero consiguió mayoría especial. O sea, se cubrió la discusión, pero consiguió todo. Consigue todo ahora. Presupuesto, las tres leyes pasan a Senado, en Senado el kirchnerismo está un poquito más holgado, y entonces todo indica que va a conseguir la aprobación, seguramente en el margen de 2 semanas. La semana que viene se aprueba en comisiones, la otra semana, la que es onda 10 de octubre, todas estas normas serán ley. Cada vez que se discute el presupuesto en el gobierno kirchnerista, se dice, la oposición dice, es un dibujo, los números están fraguados, no se corresponde a la realidad. Y el kirchnerismo contesta, y tiene su parte de razón. Y el kirchnerismo contesta, este es el único gobierno en 1933 que ha presentado presupuestos en tiempo y forma todos los años, y también tiene razón. Y hay otra cosa que a mi ver también tiene razón, que es que los presupuestos del kirchnerismo se parecen más a lo que se ejecuta que los de otros gobiernos, que primero muchas veces no lo presentaron, los presentaron tardíamente, y que en definitiva el proyecto, las ejecuciones, lo que se plantea, tiene alguna correspondencia. En general, las cosas cuestan más, se gasta más plata, los números respecto a los recursos que tiene el Estado no son los mismos, pero no le pasa tan lejos. De cualquier forma, en fin, la Argentina tampoco es exactamente Noruega, cada uno hace su juego. Hay algo que sí se puede señalar, que es, en este caso pasó algo particular, que es lo siguiente. En general, aún de los tiempos de cuando Roberto Labaña era ministro de Néstor Kirchner, el gobierno en general se esmera en subestimar los recursos.
en pensar, en plantear que va a crecer un poco menos de lo que espera que va a Es un crecer. presupuesto austero. Y después generalmente viene como un crecimiento mayor. Claro, hay mayor. No sé si fue el caso este, ¿no? Pareciera, ¿no? No fue el caso. este, ¿no? Porque No. un crecimiento del 6%. Claro. En general, ¿para qué se hacía eso? Para tener como una especie de... Primero, para decir no fue mejor lo que esperábamos. Exactamente. Pero también para tener una especie de colchón de plata que, más allá de todas las cuestiones legales, se puede disponer con cierta soltura, o sea, le quedaría como un excedente al Recaudé más de lo que estaba presupuestado y la puedo usar lo acá. manejo. Las cosas son más complicadas, Sí, pero claro. digamos, planteémoslo así. ¿Por qué esta vez se plantea un crecimiento del 6 y pico %? Que a mi ver, Es muy alto, ¿eh? es altísimo, Me sorprendió por a todos, lo que dicen todos los economistas, por lo que se ve, a uno le parece que es más voluntarista que optimista, o sea que es muy difícil que se concrete. ¿Por qué se hizo este caso? Se cambió mi percepción y un poquito de información, porque el gobierno quiere emitir señales optimistas de cara a que está colocando bonos argentinos en el mercado internacional, que está colocando un canje de deuda internacional con nuevos bonos, y entonces que quiere sugerir que van a ser un buen año. rentables y que aparte va a ser redituable, por ejemplo, cambiar los bonos de la vieja deuda por los nuevos bonos. Más allá de estas discusiones hay algo, y también por supuesto al presupuesto se lo puede discutir por derecha, por izquierda, se puede decir que amaga por izquierda y se va por derecha, todo eso se puede decir. Lo que a mí me parece, y el tema del presupuesto es muy delicado y hay que ser muy especialista, y yo no lo soy, lo que a mí me parece es que algo sí tiene este presupuesto comparado con los otros. Es un presupuesto kirchnerista. Yo creo que nadie puede decir que este es un presupuesto en concepto, es muy distinto al de 2010. Mucho en ciencia y tecnología, mucho en educación, Sí, mucha poco en plata, defensa. mucho gasto. Mucho gasto público, ¿no? Claro, un Estado con mucho gasto, un Estado que va a seguir el rumbo que mantuvo otros tiempos. O sea, el kirchnerismo quiere las mismas herramientas que siempre y se propone seguir el mismo rumbo. Con tener las herramientas, con tener los instrumentos, ¿va a lograr los objetivos? Todos sabemos que la vida no es así y que la situación actual es más difícil. Pero de cualquier forma, lo que el kirchnerismo se asegura, en un momento en que se dice va a cambiar, se viene el fin de ciclo, va a tener que gobernar con el menú de los otros, ya no tiene nada que hacer, tiene que escuchar a los demás, el kirchnerismo lo que propone es nosotros vamos a hacer la comida vamos a servir la mesa con nuestro menú y nosotros lo vamos a hacer. Y a nuestra manera. A nuestra manera y después habrá que ver si se logra. En el manejito de los votos de esta sesión, que fue una de las primeras muy importantes después y una muy disputada, después de las elecciones de las PASO. Se ve un kirchnerismo más recortadito, ¿no? Sí, apenitas, pero apenitas. Se le fue a alguno le vino, hay un correntino que se le pasó. No hubo grandes mutaciones. El Congreso argentino, en general, los cambios de camiseta son habituales. Y en realidad este no es el gran momento de los cambios de camiseta. El gran momento de los cambios de camiseta va a ser después de las elecciones, sí es, o sea, pero en todo caso podría serlo. Pero hay algo que es interesante en esta, y la pregunta es, bueno, ¿esto quiere decir que el sector del Frente para Victoria o el sector indefinido de los aliados del Frente para Victoria van a pasar muchos, por ejemplo, a la fila de Sergio Massa? A mí me parece que hay que mirar muy bien los resultados de las elecciones, y hay un factor de tiempo que mucho no se analiza, que es el siguiente. Las elecciones son en octubre. Sí. El periodo ordinario de sesiones termina el 1 de diciembre. Claro. Y si el gobierno no quiere, no hay congreso hasta el 1 de marzo. Claro. Cuando hable, porque solo el gobierno puede convocar a las sesiones extraordinarias o ampliar las ordinarias. Lo cual quiere decir que si al gobierno le conviene puede frizar el congreso noviembre, diciembre, enero y febrero y ver y determinar, digamos, cómo quedan colocados todos. Porque por un lado está la política, digamos, la lógica política, las elecciones, y por otro está la lógica de la gestión. Si al gobierno le va bien en esos 4 meses, seguramente va a estar más sólido en el Congreso. Y si le va flojo, seguramente va a estar más débil. En cualquier caso consiguió, como consiguió todos los años, salvo de 2009 para 2010, que la oposición no se lo dio, consiguió su presupuesto. Es un presupuesto kirchnerista muy parecido a los otros y seguramente lo va a tener aprobado a mediados de octubre. Esto quiere decir más o menos 2 semanas largas antes de las elecciones. Muchas gracias, Mario. Como siempre, muy interesante, ¿eh? El lujazo.